Es muy común en estos días, es muy común, el sorprendernos a pesar de que viene siendo una constante en nuestras vidas, el sorprendernos del clima de Quito, ¿sí? Salimos en la mañana con un sol como el que nos abriga el día de hoy, ¿sí? Un lindo sol, aparece desde muy temprano en la mañana. Yo que soy un poco madrugador, salgo, veo, digo, hijo, qué lindo día que va a ser, ¿sí? Y efectivamente, el sol nos abriga, a las 12 del día, estamos acalorados, nos despojamos de algunas prendas y a las 2 de la tarde nos coge un aguacero terrible, ¿no es cierto? Sí, comenzaron 2, 3 gotitas, uno da 4 pasos y le coge un aguacero. Luego nos comunicamos con la familia, dice, ni sabes lo que pasó, se me inundó la terraza. A nosotros nos pasó eso hace algún tiempo, ¿sí? Había un arbolito de capulí que tocó darle de baja porque las hojas caían en la terracita que está sobre la oficina de la iglesia y se taponó las bajantes, ¿sí? con las hojas, así que comenzó a caer el agüita. Segundo piso, primer piso, oficina pastoral, ¿sí? Corredor posterior de la iglesia, casa del pastor, dormitorios, terrible inundación, ¿no es cierto? Y claro, cuando uno ve eso, dice, se queja, ¿no? Es muy común, por ejemplo, mi hijo el menor, que vive con nosotros, dice, qué vaina, papi, sabe decir así. Y claro, uno dice, ya tocó, ¿no? Sí. A barrer se ha dicho y a tratar de corregir las cosas. Pero al día siguiente, por ejemplo, comentamos con mi esposa, ¿no? Yo veo las noticias, a ella no le gusta mucho ver, pero el ratito que estamos juntos, vemos, ¿no? Y dice, cayó un tremendo aguacero en el sector, por decir, del Placer, ¿sí? O cayó un aguacero en el Tingo, ¿sí? Y después nosotros decimos, sí, qué aguacero tan fuerte, pero qué bueno, porque apagó lo que estaban quemando en el monte Ilaló. Decimos, sí, cayó un aguacero, trajo problemas, causó algunos destrozos inclusive, pero qué bueno por la agricultura, ¿no? O qué bueno para que no nos falte el agüita, porque gran parte del agua que consumimos acá en la ciudad, ¿sí? Se acumula en los reservorios, ¿sí? O qué bueno por las hidroeléctricas que gracias a Dios tenemos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos el problema, pero pasado un tiempito nos damos cuenta que fue bueno por el antes y el después de la tormenta, ¿sí? Así se llama esta prédica. El antes y el después de la tormenta, ¿sí? Porque las tormentas, si bien causan daños, estragos, molestias, ¿sí? Pero vienen a corregir, a ayudar, a dar un giro a algo que había antes, ¿sí? Y que si no llegaba la tormenta, nunca se cambiaba, ¿sí? Y después de la tormenta también queda un beneficio, ¿no? Insisto, hay agua para las hidroeléctricas, hay agua para que llegue a la ciudad, obviamente siendo potabilizada, ¿sí? O potabilizada, ¿sí? Hay agüita para la agricultura, etcétera, etcétera. Es decir, cuando algo pasa, no siempre es solo malo. Para poder darnos cuenta si es que es bueno o malo, si es que algún provecho se sacó, hay que considerar esto, el antes y después de la tormenta. Con este antecedente le pido por favor que vayamos al Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos, capítulo 4, y voy a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 35 al versículo 41. Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted siga con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Dice así, ¿tenemos todos amén? Amén. Dice así, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba.
y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento le obedece? Bueno, aquí nosotros vemos una realidad. Esto no es una parábola, esto no es un ejemplo que nació en la mente o en el corazón de Dios. No, es una realidad, ¿no es cierto? Ellos habían estado en un lugar con Jesucristo, pues dice que llegó la noche, y cuando llega la noche Jesús les dice: pasemos al otro lado. ¿Qué debemos considerar nosotros en el antes y el después de la tormenta? Lo primero que debemos considerar es que lo que había pasado aquí a ellos, como pescadores que eran, ellos sabían de los peligros, ellos sabían de las dificultades que el mar a veces les da, no solo para el cumplimiento de su labor, que es pescar, sino a veces solo para el traslado, ¿no? Algo que parece menos problemático, algo que parece muy sencillo, algo que parece que se saben de memoria. Sin embargo, lo que nunca se sabe es que puede haber. Y note que puede haber lo que ahí dice. No dice que hubo una fuerte lluvia, no. Dice que hubo una tempestad de vientos. ¿Qué es una tempestad de vientos? Una tempestad de vientos es un conjunto de soplos que vienen por distintos lados y pegan por distintos lados, ¿sí? Y cuando a una barca de vela, como eran aquellas, ¿sí? Si la vela es soplada, es impulsada por distintos lados, no solo que pierde el rumbo, no solo que pierde el norte, sino que se ve seriamente afectada, porque no hay cómo tener control de la nave, ¿sí? Sopla de este lado, le empuja para acá, le sopla desde acá, le empuja para acá, de pronto hay soplos de viento que parece que le quieren tumbar, y de hecho ellos llegan a decir, dice, parece que ya se anegaba, dicho de otro modo, parece que llegó nuestro fin, ¿sí? Porque además no solo a la nave donde ellos estaban embarcados le dejó sin rumbo, sino que el oleaje era bastante fuerte, y oleaje de un lado, de otro lado, recto, perpendicular, diagonal, qué sé yo, ¿sí? No conozco los términos marinos, tampoco tuve tiempo de averiguarlos, como para darle una explicación más técnica, pero yo sé que usted me entiende porque usted tampoco sabe de términos marinos. ¿No es cierto? Ya. Entonces es más fácil que yo le diga, viento que venía de aquí, de acá, de aquí, de acá, me entiende mucho más que se le dijera alguna cosa que ni usted ni yo conocemos. Lo que sí sé es que esto representa lo que muchas veces pasa en nuestras vidas, que hay situaciones tan duras, tan difíciles, que nos golpean por todos los lados. A veces es una sola situación, pero que golpea varios aspectos de nuestras vidas. A veces es una situación de salud que no solo golpea la salud, sino que golpea el ánimo, golpea la economía, qué sé yo, hay un sinnúmero de cosas. Hay a veces que es un solo aspecto, por ejemplo, el aspecto sentimental. Dice, no, el aspecto sentimental no le pares bola. No es que no le pares bola. Que si el aspecto sentimental está mal, vea, eso le afecta por todo lado, ¿sí? Le resta su capacidad de reacción, le resta su condición de ser humano, le puede llevar inclusive a un momento de depresión terrible. Es decir, son esas tempestades que llegan en nuestras vidas, que golpean por todos los lados y que uno llega a pensar igual que ellos, ¿sí? Hasta aquí llegué, no va más, no puedo continuar así. Y uno trata de escapar de la situación, ¿no? Digo, cuando por ejemplo son aspectos sentimentales, uno piensa que si se puede ir al otro lado del mundo, va a escapar del problema, y se va al otro lado del mundo, y el problema se agudiza, acrecenta. De tal manera que digo, cualquiera sea el área en el que nos llega la noche, porque dice que fue cuando llegó la noche. Y déjeme decirle que así como la noche es parte del día, ¿sí? La tormenta es parte de la vida. Así es, ¿no es cierto? Entonces, pensar que nunca nos va a llegar la noche, no. Pensar que nunca va a llegar, como dice el libro de Efesios, por ejemplo, dice que debemos estar con toda la armadura de Dios para cuando venga el día malo. Entonces vendrá, de algún modo, de alguna manera, ya le digo, en el aspecto sentimental, emocional, laboral, económico, de salud,
en el área que sea, ¿sí? En el área académica, en fin. Siempre estamos expuestos a que lleguen fuertes vientos. Pero lo importante es que guerra avisada no mata gente, así se llamó una de las prédicas últimas que compartí. Esta se llama el antes y el después de la tormenta, ¿sí? Lo importante es que nosotros sepamos, de acuerdo a la palabra de Dios, que es nuestra instrucción de vida, sepamos cómo entender, tener el discernimiento para saber qué hacer cuando vienen estos problemas. Y el primer aspecto que nos muestra aquí la palabra es este. Punto 1. Cuando llega la noche, hay que pasar al otro lado. Cuando llega la noche, hay que pasar al otro lado. Dicho de otro modo, lo que la palabra de Dios nos muestra en estas circunstancias es que cuando las situaciones se vuelven bastante difíciles, bastante duras, hay que tomar decisiones que cambien el rumbo de nuestras vidas. Insisto, cuando las situaciones vienen críticas, terribles, nos han golpeado, nos afectan, nos lastiman, nos dejan menoscabados, es porque hay que tomar decisiones que cambien sustancialmente, que den un giro a nuestras vidas, a veces en esa área, a veces en muchas áreas. Decisiones que no las tomamos si no llegara la noche. Decisiones que no nos atrevemos o que no imaginamos que debemos tomar si no tuviéramos una tempestad. Y vea, hay veces que uno dice, yo quisiera, yo anhelo, yo aspiro. Quizás las cosas se den para llegar a ese punto. Y nunca tomamos una decisión. Tenemos que esperar que sea la noche para vernos obligados a tomar esa decisión. Yo pensaba, por ejemplo, en este sentido, como un ejemplo nada más, ¿no? Yo pensaba, digo, ¿cuántas relaciones sentimentales, de noviazgo o de matrimonio mucho más complicado todavía, no son una relación sana, no son relaciones que edifiquen, no son relaciones que a uno le permiten crecer como persona y crecer como pareja, no son relaciones buenas, son relaciones que están cogidas, creo yo, no solo en la costumbre, no solo en la necesidad de estar con alguien, sino que son relaciones tan enfermizas que más bien están basadas no en el amor, sino en algo parecido al amor, pero que termina destruyendo la relación y que se llama obsesión. Y son relaciones, que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años de mantenerse así hasta que llega un punto en el que vea la situación es extremadamente crítica, llega la noche para tomar la decisión de ir al otro lado. Al otro lado de la relación, ¿sabe qué hay? Hay paz, hay tranquilidad, ¿sí? No hay tanto peligro como uno avisora, ¿no? Es que si termino esta relación, ¿qué va a ser de mi vida? Que vas a tener paz. Es que si doy un alto a esta situación, vea, es necesario a veces que llegue la noche para que nosotros podamos vernos obligados a hacer lo que quizás debimos hacer mucho tiempo atrás. Cosas como esta, ¿no? A veces uno tiene un trabajo que no satisface todo lo que debe satisfacer una relación laboral. Más aún cuando había un adagio que era común escucharlo antes, que decía que el trabajo ennoblece al ser humano. Pero hay trabajos que nos afligen, que nos acaban, que nos merman, que nos humillan y que no están del todo compensando, porque yo digo, si es que ganaría yo un sueldo de unos $10,000, entonces me aguanto. Pero hay veces que la situación es así, ¿no? Hasta cuando nos despiden, llega la noche y después de que nos despiden, nos toca ir al otro lado, ¿sí? Al lado en el que tenemos que ser creativos, al lado en el que tenemos que por un tiempo sobrevivir, pero luego nos damos cuenta que eso no ha sido el único trabajo que podíamos hacer, que hemos tenido condiciones para salir adelante de otra manera, ¿sí? Que de pronto esa falta de trabajo de un cabeza de hogar, por ejemplo, ¿sí? Activó al resto de la familia, ¿sí? Nos unió al resto de la familia, es decir, dimos un paso que nunca antes hubiéramos dado, pero lo dimos porque llegó la noche. Qué bueno que a veces llega la noche. Este es el antes, ¿sí? Lo terrible fue la tempestad de vientos, lo terrible fue el oleaje,
que venía de distintos lados, lo terrible es que parecía que iban a morir. Pero el antes fue el que nos obligó a entrar en una turbulencia de la cual hay un después también. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están entendiendo? Amén. Sí. Ya, entonces son decisiones importantes que nos llevan al otro lado, son comportamientos que quizás los aguantamos por un tiempo y que nunca los adquirimos. Hay gente malgeña, brava, que nunca cambia de actitud y dicen es que soy de carácter fuerte, sin darse cuenta que son de carácter débil, porque el de carácter fuerte controla sus emociones. El débil es el que no puede controlar, pues y explota y es fosforito y no puede cambiar. Hasta que le llega una noche que le oprime, que le revuelca, que le pisotea, que le acaba, ¿sí? Y termina siendo llanito, buenito, cambió la actitud, aprendió a ser amable, aprendió a ser cortés, aprendió a ser comedido, ¿sí? Aprendió a respetar, porque le toca depender del resto, es decir, le tocó pasar al otro lado, porque la noche sirve para pasar al otro lado. Amén. Ya. El segundo punto, ¿sí? Y que nos muestra aquí claramente, es que dice que en la barca donde estaban ellos, que son los que relatan, los discípulos, ahí se embarcó Jesús. O mejor, ellos se embarcaron con Jesús, pero dice también la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, que habían otras barcas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender? Lo que nos dice el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés dice, un mismo suceso acontece a todos. Al bueno, al malo, al limpio, al no limpio, al impuro, al puro, o al que sacrifica y al que no sacrifica. O sea, todos se vieron abocados. Los que estaban embarcados con Jesús y los que no estaban embarcados con Jesús. A todos les tocó vivir la misma situación. Pero los que estaban embarcados con Jesús tenían a quien acudir, ¿no? Aunque estaba dormido, pero tenían a quien acudir. Yo me pongo en la barca de Jesús y digo, pero si yo he embarcado con Jesús y he recibido vientos contrarios y he recibido situaciones difíciles, pero gracias a Dios, he embarcado con Jesús. Ahora, todos quienes hemos pasado dificultades, problemas y tempestades de viento, llamémoslo así, se imagina enfrentar una situación de esas, pero no he embarcado con Jesús. ¿Por qué la gente se suicida? ¿Por qué la gente huye? ¿Por qué la gente cuelga los guantes hablando pugilísticamente? Las mujeres no me están entendiendo nada. Ellas saben de trompones algunas, pero no de los términos. Tanto por los que dan, cuanto por los que han recibido. Pero es así, ¿no es cierto? Yo digo, por ejemplo, las situaciones difíciles en mi vida, esta última que pasé, si yo no estaba embarcado con Jesús, yo no estaba aquí para contarlo. Yo no estaba aquí predicando. ¿Qué habría sido de mi vida? ¿Qué habría sido de la vida de mis hijos? ¿Qué habría sido de la vida de mi esposa? Yo no sé si ella seguía con vida. Pero gracias a Dios estuvimos embarcados con Jesús. Por eso es que el segundo punto es mantenerse embarcado con Jesús, pues. Es obvio, ¿sí? El antes, ¿sí? Estábamos bien en esa orilla, ¿sí? No había llegado la noche. A lo mejor eso no nos permitió estar bien embarcados con Jesús. A lo mejor uno decía, cualquier ratito que tenga tiempo, pastor, me de dar una vueltita por la iglesia. Y he de ir por ahí, como me dicen algunas personas cuando les encuentro, ¿no? Le digo, ¿por qué no ha ido a la iglesia? No le he visto. Sí, le digo, creo que desde antes de la pandemia. Ya no volvió nunca más. Cualquier ratito me doy una vueltita por ahí. Digo, gracias por visitarnos. Porque la gente piensa que la iglesia se beneficia por la visita de los visitantes, valga la redundancia. Cuando el venir a la iglesia debe ser un acto de gratitud a Dios, pues. Entonces, llega la noche, toca pasar al otro lado, ¿sí? Es decir, la programación que teníamos los días domingos de salir a caminar, de salir a trotar, de salir a hacer un picnic, porque no hace el sábado, ¿no es cierto? Y el domingo ya estaba copado y no había tiempo para la iglesia. Viene la noche, vienen los vientos, nos golpean, nos lastiman. Toma la decisión y dice, ¿sabes qué? El domingo para el Señor. Que el domingo sea para el Señor. Vamos a ir al culto, llegan acá. Pastor dice, ¿y entre semana qué hay? Entre semana los martes tenemos enseñanza bíblica y desde esta próxima semana tenemos oración los días viernes.
todos los viernes, que Dios nos dé la salud, la vida, ¿sí? Y la disposición de corazón de venir los viernes a orar. Viernes 7 de la noche estaremos aquí orando. Estamos retomando el culto del viernes, pero estos van a ser solo de oración, ¿no es cierto? Entonces uno dice, sí voy a ir a la enseñanza del martes, sí voy a ir a la oración del viernes. ¿Y cómo así tomó esa decisión? Porque me llegó la noche, ¿sí? Y me di cuenta, ¿sí?, que tengo que estar siempre embarcado con Jesús y mantenerme embarcado con Jesús. Clarito hablar la Biblia. Yo no sé por qué la gente cuando dice, pastor, yo no leo la Biblia porque cuando leo no entiendo. Se va directo al Apocalipsis, ni yo no entiendo. Y si no, ¿cuándo me ha oído predicar del Apocalipsis? ¿Sabe por qué no le predico? Porque no entiendo. Amén. Pero pastor, usted ya tantos años de pastor, ya debía haber tenido una revelación. Ha de estar en pecado, pastor. Esa no es una revelación. ¿Sí? Y el tercero y último punto, ¿sí? Dice que, yo ya me imagino, yo me considero un discípulo del Señor, más que por la disciplina que implica ser discípulo y por la obediencia que eso implica, sí, por la humanidad de ellos. Porque ellos eran humanos y yo soy humano, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno le viene la tormenta, se asusta, pues, ¿no? Entonces dice que ellos se asustaron, ¿sí? Le buscaron, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y Jesús, tranquilo, durmiendo. Señor, para eso me llamas, para eso quieres que me embarque contigo, para que muramos juntos, Señor. Esto es ser cristiano, este dolor es ser cristiano, Señor. Digo, yo me identifico plenamente, ¿no? Yo le preguntaba a Dios en los 10 primeros años de cristiano y en los 5 primeros años de servirle a Dios a tiempo completo. Fueron tiempos difíciles, ¿no? Los inicios, por ejemplo, de mi vida ministerial fueron complicados, fueron difíciles. El día viernes estuve visitando a un amigo, nos reencontramos como a los 15 o más años con este amigo, con quien habíamos compartido esas épocas de colegio. ¿Sí? Él terminó el colegio, se fue a la Marina, para entonces yo estaba pasando a un tercer año posiblemente de Derecho. Cuando él regresó de la Marina, yo ya me había casado y nos volvimos a ver hasta hace unos 15 años que supe que él estaba en Guayaquil, aprovechando yo de un viaje de paseo que hice a Guayaquil. Me enteré, le localicé, nos vimos, comimos juntos ya con nuestras familias, con nuestros hijos, y le vuelvo a ver el día viernes a mi amigo. Fue una reunión muy bonita. Y yo le conversaba a él en parte, lo poco que pudimos conversar de tantos años de no vernos, ¿no? Me dice, sé que eres pastor. Le digo, sí. Dice, pero tú no estudiaste para ser abogado. Le digo, sí. Y le digo, y también fui abogado. Le digo, pero Dios me quiso ascender. ¿Qué culpa tengo? ¿No es cierto? De ser abogado, de ser profesional, a siervo de Dios. ¿Quién se niega a un ascenso? Y que no me tomen a mal mis colegas abogados, ¿no es cierto? Porque bien pude haber sido ingeniero, médico, lo que quiera. Si de ahí me ascienden a siervo de Dios, ¿quién es el que dice, no quiero que me asciendan? Claro, sino que a mí me ascendieron, pero en el sueldo me bajaron. Por un tiempo. ¿Sí? Porque es el inicio, ¿no? Entonces algo le comentaba a él. La típica pregunta, ¿no?, que hace la gente. Sí, dice, ¿y de qué vives? Le digo, mi jefe es Dios y esa empresa nunca fracasa. Sí, algunas empresas se han cerrado, todo. Le digo, pero esta no, esta tiene como 2000 años, le digo, y va viento en popa. ¿Sí? Con eso no quiero decir que no haya dificultades, que no haya problemas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero así como los inicios son difíciles, también hay tiempos de paz, tiempos de calma, tiempos de prosperidad. No están lejos las tormentas, no están lejos las dificultades, pero después de la tormenta viene la calma. Después de la noche viene el día. Sí saben. ¿Sí? Entonces, es así. Entonces, le despiertan a Jesús, ¿no es cierto? Digo, yo me identifico con los discípulos, el susto, la angustia, Señor, por favor. Y yo le decía, digo, en los primeros años de mi vida ministerial principalmente, ¿no? Ya con mis hijos, en escuelas, gastos, ¿no? Le decía, Señor, esto es servirte,
¿Por qué no me das el capital que tiene, qué sé yo, en esa época algún pastor famoso que haya tenido una iglesia inmensa y tenía avión para trasladarse, ¿no? Y yo nada. Entonces decía, Señor, ¿no ves el hueco del zapato? ¿No ves? Esto es servirte. Entonces más o menos así estaban los discípulos, ¿no? Para esto te embarcaste con nosotros, para esto nos pediste que nos embarquemos. Y a su vez pienso en las otras barcas. Sí. ¿Y los otros qué? Los otros estaban viviendo el mismo susto. Los otros estaban pensando exactamente lo mismo. Solo que los otros no tenían esperanza. Solo que los otros no tenían a quién acudir. Solo que los otros estaban verdaderamente al borde de acabar. Por eso digo, vea, la Biblia dice, un mismo suceso acontece a todos. Pero los que estamos embarcados, por un lado tenemos esperanza. Y cuando ya hemos tenido otras experiencias de tormentas, ¿sí?, sabemos que no solo tenemos esperanza, sino que tenemos fe. ¿Qué es la fe? Es la convicción de lo que se espera, ¿sí?, esa certeza de que de esta, por dura y difícil que parece, voy a salir. Parece que esta me iba a acabar, pero voy a salir. ¿Por qué? Porque tengo a quien acudir, pues. Al mismo Dios que me ayudó la vez anterior, me va a ayudar en esta. ¿Sí? Pero es que esta no ha sido tan dura como esta ha sido la más dura de todas las anteriores. Es que Dios quiere que subamos de nivel. Es que Dios quiere que subamos de nivel. Porque si siempre nos das el favorcito de darnos del pan todos los días, sí, cuando experimento algo más grandioso. Entonces es necesario que las cosas pasen. Por eso hay que entender el antes y el después de la tormenta. ¿Qué aprendieron ellos? Tercer y último aspecto. Ellos experimentaron y supieron cómo tener gran bonanza. Y con esto concluyo. Ellos aprendieron y supieron cómo tener gran bonanza. Lo primero que me vino a la mente cuando vi esto, ¿no?, dice que ellos experimentaron esa gran bonanza. Aunque usted no crea, lo primero que me vino a la mente fue ese programa de televisión norteamericano que era del oeste, del lejano oeste, que se llamaba Bonanza. ¿Cuántos se acuerdan de ese? Hasta ahora dan. ¿Dónde? No sé, pero dan. Porque yo recuerdo que ese era uno de los programas que le ponían a mi papi, que apenas hace 7 meses falleció, le ponían a mi papi en la televisión y él le encantaba. ¿Sí? En lo poco que hablaba mi papá, uno le buscaba ahí, ¿no? ¿Sabe? ¿Qué le pongo? ¿Qué le gustaría a mi papá? El rock and roll, ¿qué? ¿Sí? Y le buscaba en la televisión y de pronto se cruzaba, nunca me fijé en qué canal, pero se cruzaba este programa Bonanza. Y mi papá decía, ahí déjele. ¿No? Y le encantaba, ¿sí? Porque a mi papá siempre le gustaba eso. ¡Papá! ¡Tac, tac! Muerta la tecladista. Muerta para el mundo y vive para Cristo. ¿Sí se han dado cuenta de nuestra tecladista? ¡Qué linda, no! ¿Sí? Queremos tener un grupo solo de mujeres ahí que esté tocando. ¿Sí? Esta guagua, aquí paréntesis, desde que respira ha colaborado con la iglesia. Era la infaltable en los programas de escuela dominical. Era siempre la bailarina, la de las palabras, la cantante, todo. Y cuando hacemos el llamado para la audición, viene y me dice, sé tocar el teclado. Digo, mi hija está condenada a servirle a Dios por el resto de su vida, por lo tanto tiene una sentencia que se llama bendición y prosperidad. Amén. Así será mi hija en el nombre de Cristo Jesús. Para el resto también, sino que ahora le tocó a ella. Sí. Si no va a decir, claro, el pastor solo con la Angie. Ellos experimentaron bonanza. Les decía que lo primero que me vino a mí a la mente fue aquel programa. Y averiguando en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, no estuve nada lejos de que me haya venido esa primera imagen cuando vi la palabra gran bonanza. ¿Por qué? Porque la palabra bonanza le define en 3 aspectos el diccionario. El primero dice que es tiempo de mucha calma. Así le define a bonanza el diccionario. Tiempo de mucha calma. Le define, segundo, como prosperidad. Y aunque usted no crea, y aquí viene
el pensamiento que me vino de aquella serie, porque era una serie que no se terminaba nunca, no sé si repetían los capítulos, pero Bonanza existe desde que yo era niño y estoy viejo y sigue habiendo Bonanza, ¿sí? ¿Y acaso envejecen esos artistas? ¿Qué tomarán? Dice que Bonanza es una mina de riqueza. ¿Qué tal? ¿Sí? Es un tiempo de calma que tanto se necesita, ¿sí? Habla de prosperidad, bonanza, y dice que es una mina de riqueza. Cuando yo veo esto, digo, si nosotros pudiéramos saber el futuro, y no con esto estoy diciendo que busque una bruja, no, basta con las que conocemos, pero no les pedimos consejo. Digo, cuando yo veo esto, veo el después, ¿no? Porque ahora esto es el después. El antes es lo necesario de la noche para tomar decisiones que nos lleven al otro lado. El momento es que gracias a Dios estamos embarcados con Jesús. Pero el después es esto, ¿sí? Es grande bonanza. Y si el después, obviamente, embarcado con Jesús, viéndome obligado a tomar decisiones fuertes, fruto de una noche, ¿sí? Y de un momento de tempestad, pero que gracias a Dios embarcado en Jesús, me proyecta a una grande bonanza. A eso que tanto anhelamos en nuestra vida y que en el mundo nunca lo vamos a lograr, nunca, que es tiempo de calma. Saber que voy a prosperar. Y obviamente cuando yo hablo de prosperar siempre digo, no tome en cuenta la parte material. Hable de una prosperidad del alma, hable de una prosperidad como ser humano, hable de prosperar espiritualmente, como por ejemplo adquiriendo, ¿sí?, cosas que solo espiritualmente se adquieren, como la compasión, la misericordia, la bondad, todos los frutos del Espíritu, la mansedumbre, eso es prosperidad, ¿no es cierto? Comenzar a manifestar, a sentir que voluntariamente afloran en nuestra vida todas esas conductas, esos comportamientos, esas emociones. Pero también nos habla de una mina de riqueza, ¿sí? Eso quiere decir que si uno se mantiene embarcado con Cristo, puede enfrentar el antes, que termina siendo el antes porque el propósito de Dios no era que llegue la noche. El propósito de Dios no era que enfrentemos una tempestad de vientos. El propósito de Dios no era que lleguemos a asustarnos porque parece que anegamos. No, no. Ese era el método de Dios. Ese era el camino de Dios para el propósito de Dios. El propósito era la grande bonanza. Porque ahí termina el capítulo. El que tiene oído, oiga lo que Dios está diciendo a su iglesia. ¿Y sabe qué? Vale la pena enfrentar los tiempos de vientos tempestuosos, porque el propósito está por llegar. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 2 de agosto a las 7 de la noche. El jueves 4 de agosto nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión y tendremos la reunión de universitarios y profesionales a las 7 de la noche. Reunión de oración el viernes 5 de agosto a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.